Si te metes, no te mates, así reza un cartel en la entrada de una narcosala en Barcelona. El objetivo de estos establecimientos es que los drogadictos puedan consumir ahí su dosis, evitando las muertes por infecciones de jeringas o por sobredosis. Una mesa de metal, una silla y jeringas. Así son las narcosalas, que los profesionales de la salud prefieren llamar salas de consumo o salas de reducción de daños. Barcelona tiene 4 de estos establecimientos que abrieron entre 2003 y 2005. La más grande, Baluard, recibe entre 150 y 180 consumidores por día. Gracias a ellas, las muertes por sobredosis bajaron considerablemente en Barcelona y ya no proliferan jeringas por toda la ciudad. Se gastaron casi 100.000 jeringas. Esas 100.000 jeringas que se han usado en las salas de consumo, si hubiera estado en la calle, es que nos morimos todos y no se podría soportar, no podría soportar la ciudad. Médicos, enfermeros y educadores están convencidos de la utilidad del programa de reducción de daños. Las salas de consumo de droga, que reciben mayormente a hombres de entre 20 y 35 años y cada vez más extranjeros, no cuentan con respaldo unánime, pero las voces en contra son cada vez menos frecuentes. Sabemos que la narcosala tiene un impacto negativo en el entorno. Por lo tanto, nosotros pensamos que esas narcosalas han de estar alejadas de los núcleos urbanos donde hay una densidad de población. Felices de tener un espacio seguro para consumir, los usuarios que traen su propia droga son conscientes de que suscitan malestar entre los vecinos y la clase política. Existe toda la parte político que allí, y quisieran eliminarnos, o si pudieran, nos meterían todo en un avión y venga, a echarnos en el Atlántico. España tiene establecimientos similares en Bilbao y en Madrid, pero Barcelona, donde el consumo de heroína explotó en los años 90, lleva la delantera. De aquí a 2011 podrían abrir 5 centros más.